اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Estamos hablando acerca de la situación de las religiones en la sociedad árabe de la época preislámica. Habíamos dicho, si recuerdan en la anterior clase, a manera de introducción, que si bien la religión que gobernaba la gran mayoría de los árabes de esta época era la idolatría y lo que llaman en árabe ashirk, la asociación de Dios, digamos, asociarle a Dios otros ídolos, otros dioses, también existían otros pequeños grupos como minorías religiosas que vivían y habitaban estas ciudades como la Meca, por ejemplo, y las demás ciudades de la península arábiga. Entre ellos estaban lo que llaman en árabe al-muwahhidun, o sea, los monoteístas, que ya habíamos hablado anteriormente, que tenían la religión del Hanifía, del profeta Abraham. Él era Hanif, dice el Corán, o sea, un monoteísta puro, alguien que solo cree en Dios y solo adora a Dios y solo, digamos, reconoce el señorío y la creación de Dios. Este grupo eran obviamente monoteístas porque estaban en desacuerdo con la idolatría, o sea, por lo menos tenían un grado de percepción de la realidad más complejo y más, de alguna manera, certero que el común de la gente, porque el común de la gente, su cultura era la cultura de la idolatría, de la misma forma que lo habíamos explicado anteriormente. Esta gente como que tenía un grado de entendimiento superior, por lo que no aceptaban, rechazaban ellos la adoración de los ídolos y creían en la unicidad de Dios, y algunas veces muchos de ellos creían también en la resurrección y en el día del juicio final. Un grupo de estos, digamos, monoteístas eran cristianos, y aparece en los libros de Sira, en los libros de historia del profeta, como por ejemplo Waraqa ibn Naufal, o Ubaidullah ibn Jahash, o Qais ibn Sa'id al-Ayadi o Zuhair ibn Abi Salama, que son algunos de estos árabes de la época preislámica que creían en Dios, tenían una creencia y que eran, bueno, en este sentido, monoteístas cristianos. Dice que muchos de estas personas, digamos, el origen de su creencia tenía que ver con dos cuestiones. Primero, que tenían una fitra sana, o sea, una naturaleza primigenia, un interior sano, en donde habían mantenido ese monoteísmo primitivo que Dios sembró en los corazones de las personas, en el interior de las personas, y es por eso que eran monoteístas. Y lo segundo, porque no habían encontrado, por lo menos en esa época, en el cristianismo y el judaísmo de esa época, lo que les convencería para aceptar la religión, ya que ya en esos años tanto el judaísmo como el cristianismo había sido desviado, digamos, había sido tergiversado el mensaje de los hijos de Israel y de Jesús. Es por eso que dicen que mucha gente llegaba a la Meca buscando un poco respuestas a sus interrogantes, buscando a los sabios de entre los judíos y los cristianos para, digamos, abrazar la religión cristiana o judía y para poder conocer más sobre el monoteísmo y elegir la religión verdadera. Y muchos de ellos también, de alguna manera, conocían un poco lo que se hablaba en las escrituras antiguas acerca de la venida del próximo profeta, por lo que después vamos a hablar. Especialmente entre los judíos había gente que conocía estas profecías de la venida del nuevo profeta. Entonces ese es uno de estos grupos, digamos, de las minorías religiosas que tenían la religión de Abraham y que habían mantenido de alguna manera esta religión que eran Hanif, y el plural es Ahnaf, y es justamente para hablar de los seguidores de la religión de Abraham. El segundo grupo, la segunda minoría, eran los cristianos. Como dijimos en aquel momento, en aquella oportunidad, existían grupos también de cristianos que habían llegado
Muchos de ellos del norte, desde Siria, desde Sham habían venido, muchos de ellos habían llegado desde el sur a través de Etiopía y a través de la península arábiga llegaban desde Siná. Y muchos de ellos, bueno, vivieron en algunas ciudades, se establecieron en algunas ciudades, dentro de los cuales se encuentra Qais ibn Sa'ida, Handala al-Ta'i, Umayya ibn Abi Salt y muchos otros. Dice que en el siglo IV, digamos después de Cristo, comenzó a entrar el cristianismo al mundo árabe, digamos a la Arabia preislámica, y con la venida del Islam, dice, عند ظهور الإسلام كانت بعض أحياء العرب في اليمن على دين النصرانية. Dice que muchos barrios, muchas zonas de, digamos, de vivienda en el Yemen eran de religión, bueno, nazarena le dicen en árabe, cristiana. وأهم مواطن النصرانية في جزيرة العرب كان النجران. Dice, وهي مدينة خصبة عامرة بالسكان والتجارة. Dice, el lugar que más había cristianos en la península arábiga era Najran, que después vamos a estudiar seguramente cuando estudiemos ese suceso del Mubahala, cuando el profeta había quedado, había, digamos, arreglado, pactado con un grupo de cristianos de Najran, de esta ciudad, el ir al desierto, porque ellos no creían en la profecía, entonces dijeron de encontrarse en el desierto para pedir a Dios que maldiga a aquel que dice la mentira o aquel que no dice la verdad. Que eso lo vamos a hablar cuando hablemos del Mubahala, inshallah. Entonces Najran era una de estas zonas en la península arábiga que estaba llena de cristianos y era una zona, una ciudad muy conocida por sus muchos habitantes, digamos, y por el comercio que había allí. Dice, وبقيت النصرانية رائجة في اليمن إلى أن حكم ذو النواس أرض اليمن فوقع بالنصارى وقتلهم إرغاما لهم على ترك دينهم. Dice, bueno, los yemeníes cristianos, los cristianos que vivían en el Yemen, fueron cristianos hasta que llegó un tal Dhun Nawas, que fue uno de los gobernantes del Yemen, que cayó ahí frente a los cristianos y los mató a muchos de ellos porque habían, digamos, dejado su religión original, digamos, la religión que seguía la gente del Yemen, digamos, del Yemen en árabe. Dice, cuando vio que esta gente era firme en su decisión de tomar esta religión, como el cristianismo como religión, dice, comenzó a quemarlos y hizo un gran fuego que fue Akhdud, que aparece en el Corán también digamos, este nombre, que después de ese gran fuego, digamos, como que mucha gente sufrió, digamos, la quema esta. Dice, وَقَدْ اسْتَنْجَرَ النَّصَارَى بِالْحَبَشَةِ فَأَنْجَدُوهُمْ وَغَزَّوْا بِلَادَ الْعَرَبِ سنة 525 وهزموا ذا النواس وعاد المسيحيون إلى الحكم من جديد. Dice, bueno, después de lo que pasó en Akhdud, que fue esa gran, digamos, quema, ese gran holocausto, digamos, de los cristianos, dice, comenzaron los cristianos a pedir ayuda a la gente del Habasha, de Etiopía, y ahí le dieron ayuda, por lo que, digamos, al brindarles el auxilio, hicieron una gran guerra en contra de Dhun Nawas, este gobernante, en el 525, en esa, digamos, parte de la península arábiga, y los cristianos volvieron nuevamente a gobernar una vez que habían acabado con Dhun Nawas, esta persona, este gobernante que los había matado. وكذلك انتشرت المسيحية في الحيرة قرب الكوفة. También dice que se habían dispersado algunos de los cristianos en el Hira, una ciudad de Irak, en la actual Kufa, o cerca de Kufa, a través de los prisioneros de guerra en la época de los rumaníes, los román, de los bizantinos. Entonces, bueno, muchos de estos, al fin y al cabo, estaban, digamos, diseminados por toda la península arábiga y especialmente en la zona de Najran, como dijimos, que de eso habla también el Corán cuando veamos el tema de la aleya, del Mubahala, vamos a hablar de eso, walhamdulillahi rabbil alamin.